Gay-Lussac. La ley de Gay-Lussac ahora nos va a hablar de dos variables de los gases, que son la presión interna del gas, en el sentido de cómo el gas interactúa con las paredes del recipiente que los contiene, y la temperatura de este. Entonces, imaginemos que tenemos una olla y que a esta olla le aumentamos la temperatura. ¿Qué va a pasar con el gas? Resulta que al aumentar la temperatura, la presión que ejerce el gas sobre las paredes de la olla va a aumentar. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que las partículas de dicho gas, al aumentar la temperatura, estamos aumentando la energía del movimiento, la energía cinética. Por lo tanto, las partículas van a generar más choques entre sí y más choques también con las paredes de este recipiente, generando de que esta presión, que es la fuerza con la cual chocan estas partículas, se incremente. En conclusión, vamos a decir que a mayor temperatura, mayor va a ser la presión a la cual se encuentra el gas. Presión barométrica, importante el concepto. Cuando hablamos de gases, siempre hablamos de una presión barométrica. El concepto barométrico es de presión de gas, presión de gas. Y el manométrico es de presión de líquidos, importante, ¿ya? En este sentido, la temperatura y la presión van a ser directamente proporcionales, lo cual de forma matemática, ahí está más o menos el esquema. Si yo aumento la temperatura, el gas es capaz de aguantar un peso mayor sobre sí, ¿ya? Matemáticamente, la ley de Gay-Lussac va a establecer esto, que el cociente, da una relación directa entre la presión y la temperatura, va a ser constante. Eso significa que cuando yo tengo un instante inicial y otro final, voy a tener que la presión dividido la temperatura inicial va a ser igual a la presión dividido la temperatura final, ¿ya? Veamos algún ejemplo. Primer ejemplo, supongamos que un gas se encuentra a presión atmosférica, ¿ya? Y a una temperatura de 32 grados Celsius. Determine la temperatura a la cual se encontrará dicho gas cuando la presión aumenta al doble. A priori, sin hacer ningún cálculo, hay varios conceptos acá súper importantes. Primero, presión atmosférica. Recordemos que la presión atmosférica a nivel del mar, siempre vamos a considerarlo a esa altura, es de una atmósfera, 101.300 pascales, 760 milímetros de mercurio, 760 torr, etc. La unidad de medida de la presión da lo mismo, simplemente tenemos que tomar en cuenta de que tiene que ser la misma unidad en ambas situaciones, ¿ya? Me dicen que la presión se duplica, se va al doble. Por lo tanto, como esta es una relación matemática directa, debería suceder que la temperatura también se duplicara. Ahora, no esos 32 grados, no caer en el error de decir como se duplica van a ser 64 grados Celsius. No, porque recordemos que la limitación que tenemos con todas las relaciones de los gases ideales es que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Por lo tanto, yo voy a esperar a que mi temperatura en grados Kelvin se duplique, ¿ya? Veamos, ahora hagámoslo matemáticamente, teniendo esas observaciones y ya sabiendo que yo espero que se me duplique la temperatura. ¿Qué datos tenemos? La presión atmosférica, una atmósfera, 101.300 pascales, como ustedes lo quieran trabajar en la unidad de medida que ustedes estimen pertinente. Recordando que en el sistema internacional, así como para recordar, la unidad de medida es pascales, pero nosotros acá no tenemos limitaciones. La temperatura inicial son 32 grados Celsius, le voy a sumar el valor del cero absoluto, que son 305,15 Kelvin, siempre en Kelvin la temperatura. La presión 2, como se duplica de 1 atm, yo voy a pasar a 2 atm, a 2 atmósferas, y la temperatura 2 no la conozco. ¿Mi fórmula qué me dice? Mi fórmula me dice presión 1, temperatura 1 es igual a presión 2, temperatura 2. Una atmósfera es a 305,15 Kelvin, como 2 atmósferas es a X. Si se dan cuenta, este es el valor que se va a duplicar, ese 305,15, no los 32 grados Celsius. Regla de 3, multiplico cruzado, divido por el término que falta. 2 atm por 305,15 Kelvin, divido una atmósfera. Se van a ir los términos de atmósfera y me va a quedar solamente Kelvin y me queda eso. X es igual a 610,3 Kelvin. Lo voy a transformar en grados Celsius para que vean que no se duplica en grados Celsius, ¿ya? Voy a restar los 273,15 y resulta que me da 337,15 grados Celsius, ¿ya? Lo que se duplica, la temperatura que se duplica es la temperatura en Kelvin. Por eso es súper importante siempre trabajar en grados Kelvin. En Kelvin que diga, no grados. Y el valor en Celsius es una modificación muy distinta, ¿ya? Veamos un segundo ejemplo. Tenemos un gas a una temperatura de 35 grados Celsius y una presión de 440 milímetros de mercurio. Se calienta hasta que su presión sea de 760 milímetros de mercurio. El volumen permanece constante.
¿Cuál es la temperatura final del gas en grados Celsius? Importante. Cuando hablamos de una relación que me habla de presión y temperatura, mi tercera variable física, que es el volumen, permanece constante. A eso le vamos a llamar proceso isovolumétrico. Lo mismo pasaba con Charles. La ley de Charles, que me habla de volumen y temperatura, parte con la premisa de que la presión es constante, no es una variable. Eso es un proceso isobárico. Y así sucesivamente. Vamos a ver al final un recuadro en donde vamos a sintetizar todos estos conceptos, ¿ya? Veamos, ¿qué datos tengo? Tengo que la temperatura inicial son 35 grados Celsius o bien 308,15 Kelvin. Le sumé el 273,15. La presión 1 son 440 milímetros de mercurio, la presión 2, 760 milímetros de mercurio. Y la temperatura 2, no lo sé. Esa es mi incógnita. Fórmula. La ley de presiones a la temperatura 1 como la presión 2 es a la temperatura 2. Entonces tengo presión 1, 440 milímetros de mercurio, es a 308,15 Kelvin, al igual que 760 milímetros de mercurio es a X, mi incógnita, que es la temperatura. Todo el rato lo mismo, regla 3, multiplico cruzado, divido por el término que sobra, se me van los milímetros de mercurio y el resto es pega de la calculadora. 760 por 308,15 Kelvin dividido 440 y eso me da 532,26 Kelvin. Uno no está acostumbrado a apreciar cuánto es eso, por lo tanto a lo mejor es conveniente transformarlo a grados Celsius. Vamos a restar el 273,15 y nos da 259,11 grados Celsius. Efectivamente, cuando yo aumento tanto la presión, la temperatura aumenta bastante, de 35 grados Celsius a 259 es bastante el aumento propiamente tal. ¿Bien? Y tal como en la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac, al ser una relación matemática directa, vamos a tener que el comportamiento es así. Si yo duplico la temperatura, duplico la presión. Si disminuyo a la mitad la temperatura, la presión se disminuye a la mitad, teniendo siempre presente que la temperatura tiene que estar en Kelvin. No nos sirve en ninguna otra escala termométrica. ¿Ya? Problema, acá vamos a problematizar un poco las cosas. Hemos hablado de una relación volumen-temperatura, presión-volumen, presión-temperatura, volumen-número de moles. Sin embargo, ¿qué pasa cuando ninguna magnitud es constante? ¿Qué pasa si ni la presión, ni el volumen, ni la temperatura es constante? Ahí, Gay-Lussac, el mismo del último, estableció una relación súper importante. Aquí no se ve muy bien, pero la vamos a ver después, que se llama la ley combinada de los gases. Y él en su relación matemática une presión, volumen y temperatura. Es decir, vamos a unir la ley de Gay-Lussac, que es volumen, con la ley de Boyle, que es presión y temperatura, la ley de Boyle, que es presión y volumen, y la ley de Charles, que es volumen y temperatura. Y eso nos va a quedar una linda relación, que es la ley combinada de los gases ideales. ¿Ya? Y establece esto, fíjense bien. Presión por volumen dividido temperatura inicial van a ser igual a este mismo compendio de operaciones en condiciones finales. Si yo cubro las temperaturas iniciales, las temperaturas, yo voy a tener la ley de Boyle. Ahí, tengo la ley de Boyle. Y así sucesivamente, si yo cubro los volúmenes, yo voy a tener la ley de Gay-Lussac. Y si yo cubro las presiones, yo voy a tener la ley de Charles. La ley combinada de los gases plantea y unifica todas las leyes anteriores cuando estoy en ausencia de un sistema isovolumétrico, es decir, de volumen constante, isotérmico, de temperatura constante, o isobárico, que es de volumen constante. ¿Ya? Veamos un ejemplo. Dice, ¿qué volumen ocupará una masa de gas de 150 grados Celsius y 200 milímetros de mercurio, sabiendo que a 50 grados Celsius y una atmósfera ocupa un volumen de 6 litros? Súper importante, chiquillos, acá tener en consideración los datos y separar. Cuando a mí en un problema me están hablando de presión, volumen, temperatura, inmediatamente yo sé que debo emplear la ley combinada. Por lo tanto, los datos debo diferenciar situaciones iniciales y finales. A partir del enunciado yo puedo sacar que inicialmente el gas está a 150 grados Celsius, a una presión de 200 milímetros de mercurio y a un volumen que no sé, que es mi incógnita. Finalmente yo sé que este gas va a estar a 50 grados Celsius, a una atmósfera, y que va a ocupar un volumen de 6 litros. Entonces verifiquemos bien. Las temperaturas debo modificarlas, debo transformarlas a Kelvin. Ahí está, se le sumó el 273,15. Las presiones deben estar en la misma unidad de medida
les conviene acá, dado que una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio, hacer la transformación inmediata de las atmósferas al milímetro de mercurio. Ahí están las dos presiones en la misma unidad de medida y el volumen en litro. No me interesa eso, yo sé que al final mi volumen incógnito va a ser en litro. Voy a reemplazar los datos en mi formulita. Presión 1, volumen 1, partido temperatura 1. Ahí tengo la modificación y lo mismo en la otra. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Acá se complejiza un poco la situación matemática. Todo lo que está multiplicando al lado de mi incógnita, o sea, dividiendo al lado de mi incógnita, tiene que pasar multiplicando. Ese 423,15 va a pasar multiplicando, va a pasar arriba como numerador. Y ese 200 milímetros de mercurio va a pasar abajo como denominador. Me va a quedar una relación así. 760 por 6 por ese 423 que estaba abajo va a subir, 423,15, dividido lo que ya estaba dividiendo, el 323,15, y también el 200 va a quedar abajo. Con eso yo despejé mi incógnita X. Importante, esto de acá ya es pega de la calculadora. Los Kelvin se van, los milímetros de mercurio también se van. Y calculadora, directamente. Todo esto en la calculadora teniendo en consideración de que el denominador, como hay un valor que se está multiplicando, voy a tener que ocupar paréntesis. Una vez que yo aplico el valor de todo esto en la calculadora, me va a dar que el volumen va a ser 29,86 litros. Bajo estos parámetros y estas modificaciones de condiciones inicial y final, el volumen nuevo que va a ocupar este gas, o el volumen inicial en realidad que ocupaba este gas, era de 29,86 litros. Importante con la ley combinada es el orden. Los tres parámetros diferenciando situación inicial, situación final, verificando las unidades de medida, que la temperatura siempre esté en Kelvin y que presión inicial y presión final estén en la misma unidad de medida. ¿Ya? Entonces, observaciones. La ley combinada es una unificación de las leyes de Boyle-Mariotte, de Charles y de Gay-Lussac. Esta ley fue establecida por el último contribuyente que fue Gay-Lussac y establece cierta relación constante en la relación entre las tres magnitudes físicas de los gases ideales. Volumen, temperatura y presión son magnitudes físicas de los gases ideales. Los números de moles es una magnitud química. Y acá está, en resumen, fijémonos bien. Cuando yo tengo la ley de Avogadro, yo estoy hablando de un proceso que es isotérmico e isobárico, es decir, temperatura y presión constante. Ahí está. Y la ley de Avogadro nos habla solamente de una relación entre volumen y moles, que es una relación directa. ¿Qué pasa con Boyle, que es la segunda? Es un proceso isotérmico, permanece constante la temperatura y el número de moles, relación a presión y volumen, y es una relación inversa, a mayor volumen, menor presión. Con Charles tengo un proceso isobárico, es decir, presión constante, se mantiene constante presión y moles, y las variables que se manejan son volumen y temperatura, y la relación es directa. Si aumenta el volumen, aumenta la temperatura. Finalmente, Gay-Lussac es un proceso isovolumétrico, son el volumen y los números de moles los que permanecen constantes, y las magnitudes que incluye esta ley son presión y temperatura, y es una relación directa.